Esta medida cautelar, recordemos por un lado, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había ordenado entregarle a Cava 2,95% de la masa de fondos coparticipables, algo así como 180.000 millones de pesos. Esto entregado a la administración porteña, más de lo que recibe. El presidente dispuso justamente recusar a los miembros de la Corte Suprema y presentar un pedido de revocatoria de la resolución cautelar dictada. Vamos a hablar con él para conocer más detalles acerca de lo que ya fue noticia en la tarde de ayer, la disposición del presidente y el apoyo también de gobernadores. Estamos en contacto con el senador Pablo Yedlin. ¿Cómo le va? Doctor, un gusto saludarlo. Ana Pedraza lo saluda. Hola Ana, ¿cómo estás? El gusto de escucharte. Buen día, gracias por este contacto con la tucumana. Y yo le quiero preguntar, para todos los tucumanos que tal vez no conocemos, no sabemos el alcance de esto y justamente qué impacto tiene esta medida cautelar de la Corte. Bueno, lo que pasa es que es una situación de extrema gravedad institucional. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la oposición argentina en este momento, la verdad me parece que están generando una situación de enorme gravedad. Digo porque por ahí escucho que es el gobierno el que lo genera y en realidad es todo lo contrario. Acá lo que tenemos que entender es que son temas complejos, aparte que tienen una historia, pero la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que surge a partir del año 94 con la nueva Constitución, se genera este espacio que no es una provincia, es una ciudad autónoma, y que tiene, por lo tanto, su surgimiento posterior a la ley de coparticipación. Había que darle recursos para poder ser una ciudad autónoma. Entonces se decidió en el 96 que iba a recibir un equivalente al 1,4% de la coparticipación. Para que ustedes tengan una idea, Tucumán recibe 5% de coparticipación, 4,95%. Entonces la ciudad de Buenos Aires, por supuesto, que es muchísimo más rica que Tucumán y muchísimo más chiquita que Tucumán, que no tiene bajo su jurisdicción carreteras, autopistas, no tiene necesidades de infraestructura básica en el interior. Todos los porteños tienen agua, tienen cloacas, tienen luz, tienen gas, tienen conectividad a internet. Es una ciudad rica que aparte solamente usa de lo que recauda, el 70% no es de la coparticipación, o sea, solamente la coparticipación le representa el 20%, mientras que a Tucumán le representa el 70%. O sea, realmente entonces se decidió en ese momento que sea el 1,4%. Cuando fue el gobierno de Mauricio Macri, la ley también preveía que en la medida que la ciudad de Buenos Aires iba a ir tomando nuevas funciones propias, se le iba a tener que ir transfiriendo más recursos. Durante el gobierno de Mauricio Macri, con la excusa de que empezó la policía de la ciudad de Buenos Aires a existir. Antes la policía que regía en la ciudad de Buenos Aires era la Policía Federal. Entonces, cuando generan su propia fuente policial y se transfieren inclusive 20.000 agentes de Policía Federal a la policía de la ciudad de Buenos Aires, Macri le aumenta del 1,4 al 3,75 de coparticipación. Se arma un gran despelote entre todos los gobernadores. Después el pacto fiscal baja a 3,50 y de vuelta en el gobierno de Alberto Fernández vuelve a bajar al 1,4, y esta es la discusión que hay en este momento. O sea, cuánto le corresponde por la transferencia de la policía, del Ministerio de Seguridad a la Ciudad de Buenos Aires, en puntos porcentuales de la coparticipación, ¿no? Todos los cálculos que se han hecho dicen que lo que le había transferido Mauricio Macri era mucho, pero mucho más que lo que realmente necesitaba la ciudad para este tema. Obviamente que estos recursos se retraen o se quitan de los recursos nacionales, o sea, que cuando uno le da más recursos a alguien y los otros reciben menos recursos, no directamente de la coparticipación, pero sí en recursos de obras públicas para las provincias, de agua potable, de cloacas, de carretera, de vialidad. Entonces lo que hizo Larreta fue presentar una demanda en la Corte Suprema de Justicia, y justamente después de 2 años de tenerla en estudio, la Corte Suprema en el día de ayer, anteayer, decidió darle, digamos, darle razón a esta medida cautelar. No decide sobre la cuestión de fondo, tampoco le da la razón del todo, porque le pone una cifra de vuelta que no es ni la que ellos pedían, ni la que
gobierno quería darles, y esto genera una, obviamente, reacción, porque es más que evidente que este dinero extra que le está dando la Corte Suprema a la Ciudad de Buenos Aires tiene por detrás un objetivo político, porque recuerden que Rodríguez Larreta es el candidato o uno de los candidatos a presidente por la oposición. Bueno, esto es lo que ha generado la reacción de los gobernadores y del presidente, que han recusado a los miembros de la Corte, que la verdad que en los últimos fallos, en todos los fallos últimos, siempre han actuado no de acuerdo a derecho, sino claramente de acuerdo a intencionalidad política, y este es el punto. Bueno, ¿y qué le parece justamente en el marco de lo que ha sucedido la respuesta del presidente y de los gobernadores peronistas? No, me parece adecuada. Yo la verdad que no soy abogado, como ustedes sabrán. La verdad que la instancia es muy compleja, porque como ustedes saben, en el sistema judicial argentino, la última voz la tiene la Corte Suprema de Justicia. Entonces es muy difícil, cuando uno no está de acuerdo con algo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que cada vez es más común que pase esto, sí, no hay muchas herramientas para poder rebatirlo. La que queda sería el juicio político, pero el juicio político a los miembros de la Corte requiere mayorías muy amplias en el Congreso, porque son los diputados los que tienen que ingresar el juicio, y necesitas 2/3 de los diputados para poder plantear el juicio, con lo cual se transforma en una especie de blindaje que tiene hoy la Corte Suprema, que con estos 4 miembros decide sobre la vida, sobre el patrimonio, sobre las realidades, sobre la inequidad de esta Argentina, que es tan inequitativa, porque si vos realmente quisieras un país más justo, más federal, y tendrías que decidir a dónde poner los recursos, obviamente que el norte grande o el interior de la Argentina los requieren mucho más que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que realmente no requiere estos recursos. Entonces uno se pregunta por qué la Corte actúa de esta manera. Y bueno, la respuesta, no hay otra respuesta que no sea una respuesta política. Están en campaña, el año que viene hay elecciones, y avanzan sobre eso. La medida que toma, si la medida legalmente de recusación de los miembros es la correcta desde el punto de vista legal, yo eso no te lo puedo contestar, porque la verdad que no es mi especialidad y es un tema muy complejo, y es un tema de gravedad institucional, de vuelta. En los fallos de la Corte Suprema hay que, de alguna manera, no hay mucha vuelta, hay que cumplirlos. Entonces, buscarle una vuelta a esto para que no suceda, son temas muy específicos, y bueno, quizá este tema de la recusación sea el camino que optaron, y bueno, el presidente es abogado y está en el tema, me imagino que esa será la mejor medida. Y cuando uno escucha toda esta situación se pregunta, ¿será que un porteño vale más que un tucumano? Bueno, para la Corte Suprema no tengas la menor duda, pero no tengas la menor duda. Para Rodríguez Larreta ni te digo. Pero la verdad es que son temas que exceden al gobierno puntualmente. Es un tema de visión de este país. Este país ha construido una inequidad enorme entre el norte y el centro del país. Y esa inequidad enorme es extrema con la ciudad de Buenos Aires, en cualquier indicador que vos marques. Y esas diferencias no son aceptables en un país que se dice que es un único país. O sea, ¿por qué es aceptable que haya provincias que tengan 12 veces más mortalidad materna que la ciudad de Buenos Aires? O 3 veces más mortalidad infantil que la ciudad de Buenos Aires, en temas sanitarios me refiero. Claro. ¿Por qué tenemos que tener provincias que no tengan enfermeros o médicos, y la ciudad de Buenos Aires tiene más enfermeros y médicos de cualquier indicador que es lo que se debería tener? Bueno, esa acumulación de riqueza, que no es solamente en recursos, es en capacidades de respuestas, en posibilidades, son las que con estos fallos como el de la Corte Suprema se agravan, porque en definitiva, si lo que había que decidir es cuántos recursos darle a la ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la policía, ese debiera ser el punto, y no lo que hizo Macri con ese decreto, que obviamente fue un decreto en consulta. Estamos hablando no fue que Macri sacó, cuando le aumentó la coparticipación de 1,4 a más de 3,7 a la ciudad de Buenos Aires, no fue una ley, fue un decreto. En ese momento la Corte no dijo nada, le pareció espectacular. Entonces, de verdad, me parece que hoy, cuando una ley estableció, en el gobierno una ley del Congreso establece volverle a 1,4, me parece que ahora a la Corte le parece que está mal. Entonces me parece que es tan evidente el accionar de la Corte Suprema de Justicia que da para que los gobernadores y el presidente hagan algo.
porque si no, la verdad es que te llevan puesto. Y justamente el presidente insinuó, no sé si el objetivo de la Corte dijo es financiarle la campaña presidencial a Larreta. Y la pregunta aquí es, ¿hay un partido judicial alineado con la oposición tras el cuestionado viaje al lago escondido de Clarín, con jueces y todo lo que ha pasado hace semanas atrás? Lo que tenemos es un poder judicial que no está a la altura de los momentos democráticos que la Argentina vive. No está a la altura. Y la verdad es que es un tema de enorme gravedad. Por ahí, para la gente de a pie, que todos los días se levanta, trabaja y vuelve, cree, bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿qué tiene que ver con mi vida? Exacto. Pero tiene que ver, porque todas las resoluciones judiciales de la Argentina pueden terminar o terminan en ese órgano. Y si cuando uno dice que, por ejemplo, los servicios de Internet se consideraban un servicio esencial y por lo tanto no podían ser aumentados unilateralmente, sino que requerían, como cualquier otro servicio público, un consenso, y esa ley era una ley del Congreso, votada por las dos cámaras, la Corte Suprema de Justicia, a pedido de los privados que dan Internet, rechazó la ley. Entonces, eso hace que durante la pandemia nosotros hayamos tenido valores de conectividad que no hayan sido imposibles de manejar para muchos argentinos. Entonces, sí tiene que ver con la ley, con la vida de todos los días, tiene que ver. Y cuando yo me imagino que esto, y esto es un tema realmente de porteños contra el interior, porque dicen que no, pero sí, es así. Es mucho más allá del tema electoral, de Rodríguez Larreta o lo que sea, es cómo hacemos en la Argentina para distribuir los pocos recursos que la Argentina tiene en estos momentos de crisis, en momentos de gravedad, después con una deuda enorme que nos dejaron, con una situación de tremenda vulnerabilidad después de la pandemia. ¿Cómo hacemos para distribuir esos recursos? ¿Los distribuimos de manera equitativa para aquellos que más lo necesitan o los dejamos en los que menos lo necesitan porque son nuestros amigos? Bueno, eso es lo que hizo la Corte. Doctor Pablo Yedlin, muchas gracias por este contacto con La Tucumana. A vos, que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego. El doctor Pablo Yedlin, senador nacional, en diálogo con La Tucumana de mañana.